todos por su presencia. La presentación que hoy les vamos a mostrar tiene una duración aproximada de 1 hora y la van a desarrollar 3 personas clave dentro de nuestro equipo de gestión de carteras: Celia Bernedés, Sergio Biosca y Bas Fransen. La presentación está estructurada en 3 bloques. En primer lugar, Bas Fransen nos hablará del entorno económico y financiero, qué ha pasado, cómo se han comportado los mercados financieros y las perspectivas para el año que viene. En segundo lugar, Celia profundizará en nuestro modelo de gestión, cuáles son los pilares de inversión, cómo se construyen las carteras y cómo incorporamos los factores ESG. Y por último, Sergi Biosca nos hablará de riesgos y oportunidades, eminentemente las perspectivas en los mercados de equity, qué factores de incertidumbre nos rodean y el posicionamiento de nuestras carteras de insignia. Dicho lo cual, a mí me gustaría, y si me lo permiten, hacer una pequeña cuña comercial de 5 minutos, de 2 minutos, y a partir de aquí entramos en materia. Eso sí, recordarles que a lo largo de la presentación y a través del chat pueden realizar las preguntas que crean pertinentes, que contestaremos al final de la presentación. Lo que les quería comentar acerca de nuestro servicio de gestión de carteras son 2 características que yo creo que de alguna manera refuerzan nuestro mensaje y en gran parte también nos diferencian de servicios análogos de la competencia. El primero es el track record. Yo creo que un servicio de estas características tiene que implicar el robustez, y la robustez de alguna manera la explica, la robustez de un servicio, su solidez, lo explica la historia. Nosotros llevamos desde el 2009 desarrollando este servicio y ello implica pues un expertise relevante en cuanto a lo que es la tecnología que incorpora un servicio de estas características, la experiencia y la formación de nuestros asesores de banca personal y banca premium, y obviamente el conocimiento de nuestro equipo de gestión de carteras, hoy representado por Sergi, Celia y Bas. Desde entonces, y para que se hagan una idea, todas las entidades financieras, eminentemente, las bancarias y tanto las independientes, se han sumado a este servicio, y actualmente en España, y según datos de Inverco, cerca de 100.000 millones de euros están incorporados en servicios de gestión discrecional de carteras, que corresponden a unos 750.000 contratos. Y estos 750.000 contratos, estos 750.000 clientes, socios en nuestro caso, se adscriben al segmento, en un 70% al segmento de banca privada. Y la segunda característica, que yo creo que es diferencial en este caso, y una vez más según datos de Inverco, es que la mayoría de las entidades financieras, en la mayor parte del patrimonio que está invertido en gestión discrecional de carteras, concretamente más del 80%, está invertido en fondos de la propia gestora y un 20% en gestoras terceras. Esto, de alguna manera, choca con la filosofía concretamente de la cartera del servicio insignia, en el cual el 70% corresponde a fondos, a gestoras internacionales seleccionadas por nuestro equipo debido al expertise en una materia concreta. Y esto es debido porque nosotros, de alguna manera, lo que estamos defendiendo aquí es, en primer lugar, la independencia en la toma de decisiones, obviamente la ausencia de conflictos de interés y siempre en aras de buscar la mejor solución, las mejores decisiones de inversión para nuestros socios y clientes. Y a partir de aquí, Bas, cuando quieras, si quieres, empezamos con el entorno económico y financiero. Perfecto, muchas gracias Jaime por la introducción, y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por conectarse a esta sesión. Es la tercera edición de esta sesión, es decir, es el tercer año, es la tercera vez que presentamos esta presentación del servicio GDC Insignia. Le hemos dado el título este año, un año después, ¿no? Básicamente por 2 razones. Una es muy tonta, pues precisamente que hace exactamente un año que hicimos la segunda edición, es decir, el 21 de octubre de 2020. También estuvimos, desgraciadamente, en formato webinar como hoy, explicando cómo veíamos la gestión de las carteras en el entorno tan difícil que veíamos.
Y la segunda razón es, bueno, va ligado a esto, básicamente estamos un año, ¿no? Estamos un año después y cómo han cambiado las cosas, ¿no? El año pasado estamos preocupados por los contagios y las mascarillas, hoy hablamos de vacunas. El año pasado hablamos de recesión, ahora hablamos de fuertes cifras de crecimiento, incluso cifras de más elevadas de inflación, ¿no? Por tanto, un entorno que ha cambiado radicalmente. Y en la sesión de hoy, como decía Jaime en su introducción, pues intentaremos explicar qué es lo que ha pasado, cómo lo vemos y, por supuesto, cómo lo estamos trasladando en estas carteras de insignia. Si empezamos, si empezamos diapositivas, Eri, me gustaría empezar con esta foto, que es un mapa de la agencia Bloomberg. Vemos un mapa muy verde, ¿no? Verde porque es un mapa de noticias positivas, ¿no? Es en línea con lo que decía antes, ya no hablamos de contagios, sino hablamos de porcentaje de vacunación. Este mapa refleja el porcentaje de la población de cada país que ya ha recibido la doble dosis de las vacunas, ¿no? O una dosis en caso de la vacuna de Janssen, por supuesto. Vemos, como decía, un mapa muy verde y, de hecho, según diferentes estimaciones, hace pocos días ya habían más de 2.000 millones de dosis de vacunas administradas por todo el mundo. Representa aproximadamente un 42% de la población que ya está vacunada. Obviamente, como vemos en el mapa, y desgraciadamente con muchísimas diferencias en diferentes países y zonas geográficas. Aquí tenemos la famosa desigualdad por el mundo que desgraciadamente aquí también aplica, pero de forma general, de forma global, por supuesto, estamos hablando de muy buenas noticias y en un entorno que ha cambiado radicalmente respecto al año pasado, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos como esta buena noticia, digamos, social, sanitaria, obviamente también se ha convertido en un entorno muy positivo en cuanto a la economía, ¿no? Lo vemos reflejado en estos gráficos, ¿no? Podemos ver muchísimos más, pero le reflejamos a modo de resumen con estos. Vemos cómo a nivel global estamos en una fuertísima fase de recuperación económica. Obviamente desde una recesión fuerte en 2020, actualmente no en recuperación, sino fuertísima fase de crecimiento, con diferencias país por país. Pero a nivel global, perdón, el FMI estima que la economía global está creciendo aproximadamente un 6% este año, después de una caída del 3% el año pasado. Por tanto, un cambio para bien muy, muy, muy importante. En parte gracias a una rápida recuperación del consumo, ¿no? Todos estamos consumiendo más, en parte porque durante la pandemia acumulamos muchos ahorros que estamos liberando ahora mismo y en parte también, obviamente, por el impacto de la reapertura de la economía, ¿no? Recuperamos la demanda latente, es decir, las compras latentes que teníamos pendiente y obviamente también gastamos más por el efecto de alegría, ¿no? Tenemos todos muchas ganas de ir a cenar, de ir de viaje, etcétera, etcétera. Y esto prácticamente a nivel global. El segundo factor, obviamente, es el sector empresarial, ¿no? Aquí reflejado abajo a la izquierda por el índice PMI manufacturero. Vemos cómo el sector empresarial, el industrial, servicios, etcétera, etcétera, está en esta misma fase de fuertísimo crecimiento respecto al año pasado, con ciertas diferencias entre los diferentes bloques económicos, un poco en función del ritmo de salida de la pandemia. Vemos, por ejemplo, en el gráfico en la línea azul, como China ya está entrando en fase de desaceleración económica, después lo comentamos un poco más en detalle. Vemos cómo Estados Unidos y Europa están en este pico de fuerte recuperación de la actividad empresarial y los países emergentes en general, como van un poco más lentos, desgraciadamente, en la vacunación, pues aún están a punto de recoger este ritmo de recuperación. Y finalmente, obviamente, todo esto, el mayor consumo, mayor actividad empresarial, paulatinamente se está trasladando a menores cifras de desempleo, cuyo efecto en sí también, obviamente, es positivo para la demanda interna en general. Tenemos, por tanto, y si saltamos de página, un entorno económico claramente positivo, combinado también con política fiscal y monetaria, podríamos decir, ultra expansiva, ¿no? Para hacer frente a la situación de la pandemia, tipos ultra bajos, inyección fiscal muy elevada. Tenemos, por tanto, un entorno, digamos, de medidas fiscales monetarias y de económico, pues, muy, muy, muy verde, muy, muy, muy positivo, ¿no? Esto se ha trasladado a entorno de mercados financieros desde la segunda mitad del año pasado y este año, pues, muy, muy, muy positivo. Lo vemos, obviamente, lo hemos visto todo en la evolución de los diferentes índices de renta variable, prácticamente todos los índices bursátiles creciendo con dos dígitos en lo que vamos de año.
tanto por estilo growth como por estilo value, ¿no? Saben ustedes que el año pasado el estilo growth, ¿no? Las famosas compañías tecnológicas, Amazon, Facebook, Netflix, etcétera, etcétera, que tanto aprovechaban de ese efecto stay at home, ¿no? Como decimos en inglés, ¿no? Aprovechaban la época de confinamiento. Este tipo de compañías también han seguido funcionando bien en los mercados de renta variable durante el 2021, pero en 2021, obviamente gracias a la recuperación económica, también vemos como las compañías que llamamos value, ¿no? Las típicas compañías que disfrutan más de un mejor ciclo económico, también han recogido, digamos, revalorizaciones en bolsa. Eso sí, parece un año fácil, pero ha sido un año y está siendo un año muy complejo en cuanto a la elevadísima dispersión. Siempre hay dispersión sectorial, geográfica, entre diferentes activos financieros, los mercados financieros, pero yo diría en 2020, 2021 estamos viendo algo que no hemos visto nunca. Simplemente hace falta echando un ojo al gráfico abajo a la izquierda, lo vemos, ¿no? Simplemente si comparamos la rentabilidad en lo que llevamos de año del Standard & Poor's o el Eurostoxx comparado, por ejemplo, con el índice chino o de Brasil, vemos fuertísimas diferencias, ¿no? Lo mismo podemos ver a nivel sectorial, ¿no? Utilities o real estate en la parte más baja y sectores como media, tecnología y bancos con fuertes revalorizaciones. Enormes diferencias en cuanto a tipología de inversiones. Por la parte del mundo de deuda pública, tipos de interés y renta fija cooperativa, la verdad es que pocas noticias. Gracias a la política monetaria tan expansiva, seguimos a tipos de interés bajos, tipos de interés incluso negativos en Europa, diferenciales de crédito muy, muy, muy bajos, como vemos en el gráfico. Y por tanto, por esta parte del mercado, pocas novedades y también poco valor. Algo que parece fácil, pero nos complica muchísimo en la gestión de las carteras, como veremos a continuación con Celia y con Sergi. Simplemente porque la parte estable de nuestras carteras, pues, tiene su coste, ¿no? Como os podéis imaginar. Si saltamos de página, nos podemos preguntar, ok, hemos visto un entorno económico muy, muy favorable, ¿no? Muy positivo. Hemos visto que los mercados financieros han funcionado bien o muy bien. Parece que estamos en el mundo perfecto, ¿no? Como se ven todos, un mundo perfecto no existe, ¿no? Y es verdad que por la propia pandemia o la propia reapertura económica y algunos factores estructurales en algunos sectores o países han generado diferentes factores de incertidumbre, factores de riesgo, que siempre existen, lo sabemos y los tenemos que gestionar, pero hay 4 factores que mencionamos en esta página que nos preocupan más y queremos explicar un poco más en detalle. El primero sería los cuellos de botella que estamos viendo en la oferta. Es un tema que está recibiendo mucha atención por parte de la prensa y es cierto, es un tema importante. Durante la pandemia, muchísimas empresas a nivel mundial han reducido, han retrasado o han eliminado proyectos de inversión en nuevas inversiones, en mantenimiento de maquinaria, en fábricas, en infraestructura, en transporte, etcétera, etcétera. Simplemente porque no podían, porque estaban en casa, o simplemente por prudencia económica, porque no pensaban que la economía estaría en esta fase tan buena donde estamos hoy, ¿no? Esto combinado con la rápida reapertura de la economía que estamos viendo estos meses, ha generado que falta capacidad productiva por parte de muchas empresas, ¿no? Hemos visto en prensa y en la televisión muchos ejemplos. Quizás el ejemplo más especial son las imágenes de Gran Bretaña, ¿no? Donde vemos que prácticamente no queda gasolina, no hay transportistas, hay otros productos que faltan. Otras noticias que conocemos todos es el mundo de los semiconductores. Nos cuesta comprar un monitor, un PC nuevo o un PlayStation porque no hay suficientes semiconductores en el mundo. Por cierto, un tema que no solo tiene que ver con la pandemia, es un tema más complejo. Se estima que el coste del transporte, los contenedores que viajan por el mundo en esos barcos tan grandes, vale 5, 6 o 7 veces más que otros años. Básicamente, un montón de ejemplos que indican que falta capacidad productiva en este momento de tanta fuerza del consumo, ¿no? La crisis energética, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? El incremento del coste de la luz es un ejemplo similar también de este tema. Esta situación obviamente tiene consecuencias económicas, consecuencias negativas económicas, sin duda. Hay empresas que no pueden producir lo que quieren producir porque les faltan componentes. Pero también tiene consecuencias para los precios, ¿no? Y nos vamos al segundo factor que tenemos que tener en cuenta, que es la inflación. También un tema que recibe atención por parte de la prensa, y con razón,
porque estamos viendo cifras de inflación que no hemos visto en muchísimo tiempo. Más de un 5% en Estados Unidos, más de un 3% en Europa y un 4% aquí en España. En parte explicado por los cuellos de botella que antes mencionaba, también explicado por factores temporales, por el costo de la energía, por la demanda, efectos estadísticos, etc. Es decir, no los cansaré con detalles. En nuestra opinión, la mayoría, la gran parte de esta inflación es temporal y debería desaparecer con los trimestres y con los años, pero desde luego es un factor clave para el desarrollo económico, teniendo en cuenta también que puede tener reacciones por parte de los bancos centrales, ¿no? Como es lógico, después lo comentamos brevemente. Y finalmente pasamos a la parte baja de esa diapositiva y pasamos a China. China es un tema a seguir y no es un tema que nos preocupa ligeramente por diferentes factores. Por un lado, el sector inmobiliario y luego la economía en general. El sector inmobiliario por la empresa que habrán visto en prensa y que tenemos reflejado aquí, la empresa inmobiliaria Evergrande Group, ¿vale? Es la primera inmobiliaria del país y que está a punto de entrar en suspensión de pagos. Es una empresa grande, es una empresa que tiene 300.000 millones de deuda, que equivale aproximadamente al 2% del PIB de China. Perdón. La posible quiebra de Evergrande es un factor de preocupación, por un lado, aunque no nos preocupa excesivamente porque pensamos que el contagio es bastante limitado, pensamos también que el gobierno chino lo controla, lo gestiona bastante bien, pero Evergrande, el caso Evergrande sí que es un buen ejemplo de cómo está la situación del sector inmobiliario en China. Estamos hablando de un sector que pesa el 30% del PIB del país. Es un sector que ha visto fuertes crecimientos de los precios de las viviendas, hay muchísimos millones de viviendas vacías y todo esto financiado con mucha deuda por parte de las familias chinas y mucha deuda por parte de las empresas inmobiliarias. Por tanto, una especie de burbuja latente que existe en este país que se puede gestionar, pero desde luego es un factor a tener en cuenta. No es algo que explotará en el corto plazo, pero desde luego es un factor que China debe gestionar y, por supuesto, puede lastrar unos puntos básicos del crecimiento del país, ¿no? Y esto nos pasa a la situación económica en China. China, como decíamos antes, está ya en fase de desaceleración desde este pico de crecimiento tan fuerte. En parte porque, lo que decíamos antes, es el primer país que salió de la pandemia, por lo tanto, el efecto euforia ya ha pasado un poco, pero por otra parte, porque tiene problemas estructurales. China desde hace años ya no crece esos 8, 9, 10% que hacía antes, sino estamos hablando más bien de tasas de crecimiento de 4, 5, 6%, porque está inmerso en un cambio de modelo productivo del país, ¿no? Menos exportaciones y menos inversión y más consumo, más demanda interna y con el intento de reducir la oferta de deuda pública y privada que tiene el país. Básicamente, diferentes temas que, sobre todo por la parte de China, que por supuesto por el peso que tiene el país en la economía mundial, un tema a seguir. Con esto nos pasamos a lo que sería mi última parte, como resumen. Con esos factores de riesgo que hemos visto, nos podemos preguntar, ¿significa esto que estos factores pueden tener impacto en la economía? Pues ya lo he mencionado. Sin duda, sí, y de hecho ya lo tienen. ¿Significa que estos factores pueden tener consecuencias para los mercados financieros? También. De hecho, recientemente ya hemos visto algunos episodios de mayor volatilidad, ¿no? por las noticias chinas, por la inflación, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, como hemos intentado explicar en pocos minutos, gran parte de esos factores son temporales y la mayoría de los factores que he mencionado y otro son bastante gestionables por parte de las autoridades, por parte de los países o por parte de las empresas. Por lo tanto, nuestra visión general, digamos, de los mercados financieros no ha cambiado. Es decir, simplificando, donde antes teníamos unos vientos de cola muy fuertes, hoy en día seguimos con vientos de cola menos fuertes y con más turbulencias, pero seguimos hablando de vientos de cola. Si entramos un poco en detalle en esta diapositiva, por la parte política monetaria, es cierto que los bancos centrales están con muchas ganas y lo van a llevar a cabo, sobre todo en Estados Unidos, en el corto plazo, tienen muchas ganas de empezar la normalización de la política monetaria. En parte por la historia de la inflación y en parte por el mayor crecimiento económico que estamos viendo. Pero estamos hablando de un inicio de normalización de la política ultra expansiva. Estamos muy lejos de hablar de una política monetaria restrictiva. Por tanto, vientos de cola, sí, menos fuertes, sí, pero siguen siendo vientos de cola, no factores a favor de los mercados financieros de la economía.
Esto nos lleva a que seguimos en un entorno de tipos de interés muy bajos, el entorno TINA, que nosotros llamamos, ¿no? El entorno de There is no alternative, el entorno de no existe prácticamente alternativa de inversión en el mundo de euro pública y renta fija cooperativa. Aquí vemos un ejemplo de los tipos de interés en Estados Unidos y Alemania, tipos muy bajos para muchos inversores. Simplemente no tiene ningún sentido invertir en este mercado y por tanto se ven obligados a considerar inversiones en activos de riesgo como emergentes o renta variable, ¿no? Por la política fiscal, podría repetir un poco la historia de la política monetaria. Es verdad que poco a poco vamos a ver mayores iniciativas de austeridad, porque en algún momento tenemos que reducir toda la deuda pública que entre todos hemos acumulado, pero de momento, desde luego que no. En 2022, desde luego que no. Europa acaba de empezar en funcionamiento su plan europeo, ¿no? EU Next Generation. En Alemania tenemos a punto de ver una coalición de gobierno posiblemente con menor foco de austeridad que el gobierno de Merkel, y ya sabemos que el presidente Biden de Estados Unidos sigue negociando con su partido y con los republicanos para lanzar un nuevo plan de inversión en infraestructura, ¿no? Y finalmente, y acabo por la parte económica, como hemos dicho, estamos pasando ya el pico de crecimiento, China ya lo pasó, Estados Unidos está pasando en Europa en breve también, pero ello no significa que estamos cerca de recesión. Como vemos, este mapa abajo a la derecha, que es un mapa del Fondo Monetario Internacional con previsión de crecimiento para el 2022, es un mapa todavía muy verde. Fuertes cifras de crecimiento que obviamente ayudarán a las empresas, a los beneficios empresariales y a los mercados financieros. Por lo tanto, y acabo, como resumen, un entorno positivo, sí, menos positivo que antes, pero seguimos hablando de vientos de cola, ¿no? Con mayor volatilidad, mayores factores de incertidumbre, pero bueno, manteniendo cautela, carteras equilibradas, quizás con mayor peso de algún factor defensivo, pero en general seguimos pensando que con esos factores en mente y un horizonte temporal adecuado, seguiremos teniendo un importante peso en activos de riesgo en nuestras carteras. A continuación con Celia y después con Sergio lo vemos un poco más en detalle. Por mi parte, nada más. Celia, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Bas. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Mi objetivo de esta tarde es explicarles cómo gestionamos sus carteras y para ello nos centraremos en 3 puntos principalmente. En primer lugar, explicaremos cuál es nuestro proceso de inversión. En segundo lugar, nos centraremos en nuestra filosofía y cuáles son los pilares que creemos que mejor nos definen. Y para terminar, y formando parte de uno de esos pilares que nos define, pues cómo integramos la sostenibilidad y las inversiones socialmente responsables en nuestras carteras. Empezando por el primer punto, el proceso de inversión. El proceso que aplicamos en Caja de Ingenieros consta de 3 pasos claramente diferenciados y nuestro objetivo siempre es intentar aplicar valor en cada uno de estos 3 pasos. ¿Cuáles son? La generación de las ideas, que nos ayuda a elegir los activos en los que vamos a ir invirtiendo en cada momento. La selección de los fondos, ya que las inversiones siempre las haremos a través de fondos de inversión. Y por último, cómo construir las carteras de la mejor forma, de la forma más óptima posible, ¿no? El primer paso siempre es la generación de las ideas y nos ayuda a identificar cuáles son los activos financieros en los que queremos estar invertidos en cada momento. Este paso es un paso que cada vez requiere de más especialización. ¿Por qué? Por la complejidad de los mercados financieros y por la gran diversidad de activos que tenemos que tener en cuenta. Y por eso pues, se pone de manifiesto, ¿no?, la necesidad o la relevancia de tener en cuenta una gestión delegada para las carteras. En este paso es en el que sentaremos las bases de los activos en los que vamos a invertir, ¿no? Una vez elegidos los activos, pasamos a seleccionar los fondos. En Caja de Ingenieros lo que hacemos es, y lo ha mencionado Jaime con anterioridad, aplicar una arquitectura abierta. ¿Qué significa esto? Que invertiremos en fondos propios de nuestra casa, de Caja de Ingenieros, pero que también contamos con todo el universo de fondos de gestoras internacionales y que los integraremos en nuestro proceso, ¿no? ¿Cómo haremos la selección? En principio, primaremos también, por encima de otros estilos, la gestión activa. ¿Por qué? Porque queremos aportar valor
de manera doble, tanto por los activos que hemos elegido como por los equipos de gestión activa que pueden aportar un valor diferencial en esos activos. ¿Y cómo haremos nuestro proceso de selección, nuestra selección de fondos? Pues a través de un modelo de selección propio en el que combinamos tanto criterios cuantitativos con criterios cualitativos y también la integración de todos los factores de inversiones socialmente responsables. Por último, necesitamos combinar todas estas ideas y fondos para construir carteras que tengan una correcta diversificación, que nos aporten preservación de capital, y nuestro objetivo aquí es intentar maximizar las rentabilidades esperadas que vamos a tener, minimizando los riesgos. Una vez visto el proceso de inversión, pasamos a nuestra filosofía. En nuestra filosofía creemos que existen 5 pilares que claramente nos definen, que están detrás de todos nuestros procesos y que ayudan a entender cómo son las carteras y cómo gestionamos y tomamos las decisiones. Estos 5 pilares son tener en cuenta las inversiones a largo plazo, poner un foco importante en la preservación de capital. En cuanto a estilos, dar más preferencia al crecimiento y a la calidad que a otro tipo de estilos. La necesidad de hacer algunos ajustes para adaptarnos a todos los ciclos económicos y, por último, la consideración de inversiones socialmente responsables. Pasaremos en detalle por todos ellos y empezando por el primer pilar, la inversión a largo plazo. Nosotros creemos que el horizonte temporal es una de las claves del éxito para las inversiones y creemos firmemente que la inversión a largo plazo tiene una recompensa, ¿no? Y es parte del éxito. Habrán visto en publicaciones o a veces en algunas de nuestras presentaciones comparaciones de cuál es la diferencia entre considerar la rentabilidad acumulada de los índices generales globales a lo largo del tiempo y compararla con cuál sería esa rentabilidad acumulada si dejamos de estar invertidos en los mercados los días en los que se producen las subidas de mayor magnitud, que casualmente siempre se suelen producir después de las mayores correcciones. Con este gráfico lo que hemos querido mostrar es esta idea en una de nuestras carteras, en nuestra cartera Insignia Growth, que es la de mayor riesgo, la que correspondería con una inversión más o menos de un 90% en renta variable y un 10% en otros activos de riesgo diferentes a la renta variable. Y como pueden ver en el gráfico azul, la diferencia entre la rentabilidad acumulada que obtendríamos en nuestra cartera Growth a lo largo de 8 o 9 años, si lo que hacemos es eliminarle los 10 días en los que se han producido las mayores subidas, las subidas de mayor magnitud, pues vemos cómo esta rentabilidad se reduce a la mitad. Y si vimos la línea dorada, que sería eliminar los 10 mejores días de comportamiento, pues se reduce drásticamente. ¿Qué es lo que nos muestran los números? Pues nos muestran que la inversión a largo plazo claramente tiene una recompensa y que es muy difícil acertar los momentos de entrada y salida de los mercados, ¿no? Y que por ello, pues la inversión a largo plazo tiene sentido. Pero para ser inversor de largo plazo sí es verdad que también necesitamos una gestión activa que nos permita mitigar los riesgos, ¿no? La inversión a largo plazo creemos que no tiene solo sentido desde el punto de vista del horizonte temporal, sino que tiene también sentido desde el punto de vista de las tendencias de inversión, de identificar las tendencias que se están produciendo en el mundo, ¿no? Tendencias que a lo mejor no tienen un impacto muy visible en el corto plazo, pero que van a ser las que van a marcar la evolución del mundo y que van a ser dentro de las que van a estar los grandes ganadores de la economía, ¿no? Hemos querido recopilar aquí 3 de las tendencias que creemos que actualmente son más marcadas y que están presentes en todas nuestras carteras. La primera tendencia, representada con el gráfico de la izquierda, es la de la digitalización. Estamos inmersos en una transformación tecnológica, pero creemos que la digitalización no solo va a transformar al sector tecnológico, sino que va a transformar todas las industrias, desde las más tradicionales como la automoción o nuestro propio sector financiero, a las más modernas como el Big Data o la inteligencia artificial, ¿no? Y este es uno de los datos que demuestra esta transformación y vemos cómo los robots, ¿no? El número de robots que se han ido utilizando en la industria no ha parado de crecer en los últimos años a una media más o menos de un 12% anual. La segunda de las tendencias en el gráfico intermedio está relacionada con el incremento de las clases medias de los países emergentes, ¿vale? En este gráfico lo que tenemos es unas expectativas de cómo va a estar repartido el consumo mundial en el 2030 y podemos ver cómo
prácticamente la mitad de ese consumo vendrá liderado por el consumo de los países emergentes, ¿vale? Si veis como los 4 primeros quesitos que engloban prácticamente la mitad, ¿eh? Entonces se ha producido un incremento muy grande en las clases medias de los países emergentes. Tenemos 1.200 millones de personas que han pasado a formar parte de estas clases medias y tenemos que tener muy presente cuáles van a ser las pautas de consumo de toda esta población para identificar ganadores del sector. Como tercera tendencia tenemos el envejecimiento poblacional en el gráfico de la derecha, que como ven este gráfico no nos sorprende a ninguno y viene a confirmar que estamos sumidos en un gran envejecimiento poblacional a nivel mundial. Aquí tenemos una previsión de que en el 2100 el número de personas por encima de los 65 años se espera que haya crecido sustancialmente, a la vez que el número de personas por debajo de 14 años también se verá reducido en una magnitud considerable. O sea, entre el 2000 y el 2100 habrá el triple de personas de edades superiores a los 65 años. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en esta búsqueda de tendencia? Pues identificar estrategias que sean capaces de ver cuáles son estas tendencias estructurales del futuro sin pensar mucho en el corto plazo. Bueno, visto el primer pilar de la inversión a largo plazo, pasamos al segundo pilar, que es la preservación de capital. Como queremos ser inversores de largo plazo, necesitamos reforzar con esta idea de la preservación de capital. Hemos querido mostrar aquí 2 ejemplos de inversiones que, por ejemplo, nosotros ahora tenemos en nuestras carteras y que nos ayuden a conseguir esa preservación de capital que queremos intentar conseguir en el mayor número de entornos posibles. Una está relacionada más con la renta variable y otra con la renta fija. En el primer gráfico de la izquierda tenemos el ejemplo de un fondo de gestión alternativa que, gracias a poder tomar posiciones de valor relativo dentro del mercado de Reino Unido, nos ofrece, como pueden ver en el gráfico dorado, una rentabilidad muy estable, muy consistente, positiva, diferenciada y muy descorrelacionada con respecto al índice de referencia de las acciones en las que invierte, que es el índice del Reino Unido. Índice que se ha visto sometido a mucha volatilidad, principalmente por el Brexit, desde el 2016. Con respecto a la renta fija, el ejemplo de estabilidad de preservación de capital que hemos puesto consiste en un fondo de renta fija flexible. La flexibilidad en renta fija es una de las herramientas que nos ha permitido mitigar las posibles caídas que habríamos tenido si hubiéramos estado ligados a índices o a fondos de renta fija de forma direccional, gracias a flexibilidad, a poder obtener rentabilidad con posiciones de valor relativo en crédito, de valor relativo en duraciones de distintas áreas geográficas y una flexibilidad que nos ha dado esa preservación de capital. Pasando ya al tercer pilar, entramos en un pilar que está relacionado con el tipo de compañías que elegimos, con los estilos que elegimos. Dentro de todo lo que se le puede pedir a una compañía, nosotros creemos que nos aporta más valor centrarnos en pedir a las compañías que tengan un crecimiento, que este crecimiento sea sostenible y que además sean compañías de calidad. ¿Por qué? Porque creemos que estas pueden ser las claves para intentar obtener en el largo plazo unas rentabilidades que estén por encima de la media, pero asumiendo unos riesgos que a su vez estén por debajo de la media. Es posible que esto no ocurra en todo momento ni en todas las partes del ciclo, pero como hemos querido mostrar en el gráfico, si hacemos un análisis a largo plazo, que hemos basado en una rentabilidad promedio de los últimos 20 años, vemos que si comparamos los resultados de rentabilidad y de riesgo de un índice global, que sería el de color azul, con un índice en el que nos quedemos solamente con las compañías de mayor calidad, vemos que se tiende a tener una rentabilidad ligeramente superior, a la vez que tenemos un riesgo medido por volatilidad ligeramente inferior. Pasaríamos ya al cuarto pilar, que es un pilar que está estrechamente relacionado con los 3 anteriores. Nosotros tenemos como ideas principales ser un inversor de largo plazo, tendremos un sesgo siempre a calidad y a crecimiento y queremos poner un foco en la preservación de capital. Y para conseguir todo eso, es posible que en algunos momentos necesitemos añadir una capa de ajustes o de coberturas extraordinarias, ¿no? Nosotros partimos de unas visiones
que se basan en unas expectativas y tenemos unas carteras de convicción, ¿no? Unas ideas de convicción. Pero el mercado está constantemente sometido a ruido. Constantemente tenemos noticias sobre las compañías, tensiones geopolíticas, giros bruscos. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Pues intentar eliminar al máximo posible todo este ruido que se produce en los mercados y aplicar solo cuando sea estrictamente necesario esta capa extra que nos pueda proporcionar un equilibrio a las carteras sin perder el hilo conductor que se basa en nuestras convicciones. Pasaríamos ya con esto al último de nuestros pilares, en el que, como hemos dicho, nos detendremos un poquillo más, ¿no? La sostenibilidad. Para ello queremos explicar un poco pues, qué son las inversiones socialmente responsables, qué no son, por qué han sido, son y serán importantes en Caja de Ingenieros y cómo las hemos ido aplicando realmente al ejemplo de nuestras carteras, ¿no? Bueno, las inversiones socialmente responsables son aquellas inversiones en las que, aparte de tener en cuenta los criterios tradicionales financieros que nos ayudan a buscar o analizar rentabilidad y riesgo principalmente, pues se tienen también en cuenta otros criterios extrafinancieros basados en la sostenibilidad. Criterios que son ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Igual que el análisis fundamental tradicional nos ayuda a intentar estimar cuáles son las rentabilidades que puede tener la empresa y dónde están los riesgos de la empresa, este otro tipo de criterios lo que nos ayudan es saber cuál es el mayor o a identificar aquellas empresas que puedan tener un mayor impacto positivo en el entorno que las rodea. ¿Qué no es la inversión socialmente responsable? Pues no es filantropía, es inversión. Y como inversión que es, su principal objetivo es dar o ofrecer una rentabilidad. Por eso hay que abandonar las ideas que podrían relacionar este tipo de criterios con sacrificar parte de la rentabilidad. Y lo que tampoco es centrarse única y exclusivamente en la letra A, que sería la parte ambiental, ¿no? Un fondo de inversión socialmente responsable no va a tener solo compañías de energías renovables o de gestión de residuos o del agua, no. Es un concepto mucho más amplio que engloba tanto criterios ambientales como sociales como del gobierno de las propias compañías y siempre en beneficio del entorno. En Caja de Ingenieros, como veis, en el 2006 se lanzó el primer fondo con sello ISR y a lo largo de estos más de 15 años pues han sido muchos los hitos que se han ido cumpliendo en este terreno. ¿Por qué se identificó que la inversión socialmente responsable era algo a tener en cuenta? Bueno, pues porque se vio que no era una moda, que no era algo pasajero, sino que era una necesidad, ¿no? Una necesidad para la sociedad. Y que además esta necesidad cuenta con unos claros catalizadores, que no solo son catalizadores por sí, sino que también vienen soportados por unos resultados de rentabilidad diferencial y que además nos ayudan a mitigar los riesgos. Algunos de estos catalizadores son pues, el creciente interés que hay en la sociedad por considerar los temas ambientales y los temas sociales. Otro catalizador son los reguladores, que cada vez son más exigentes. Como catalizadores encontramos también los gobiernos y las instituciones, que cada vez están más encima de estos temas y se ha visto también reforzado después de la pandemia. Pero además todos estos catalizadores, como decimos, tienen una recompensa. Cada vez son más los estudios que muestran que el hecho de tener en consideración todos estos criterios permite que las empresas se anticipen a los cambios que va a haber en el futuro y que pueden estar mejor preparadas y por tanto tengan una recompensa en rentabilidad. Y por este mismo motivo, en cuanto a los riesgos, todos estos criterios pueden servir como una alerta para anticipar y para mitigar los riesgos. Entonces, actualmente en Caja de Ingenieros pues contamos ya con 4 fondos de inversión y 2 planes de pensiones que tienen sello ISR. Como ven también, a lo largo de los años hemos ido sumándonos a los distintos movimientos europeos o españoles en relación con toda la inversión socialmente responsable y también hemos ido sumando pues, reconocimientos dentro de nuestros productos. Y pasando estrictamente a cómo esto se ha ido trasladando y ha impactado en nuestras carteras de inversión. Desde el origen, como las carteras cuentan con una arquitectura abierta y siempre han tenido fondos de Caja de Ingenieros como parte de sus inversiones,
la inversión socialmente responsable es algo que siempre ha estado presente en las carteras, pero sí que hay 3 momentos, ¿no?, en los que nosotros hemos dado grandes pasos seguidos pues, de la mano de esta revolución interna y del mercado, ¿eh? Entonces, estos 3 pasos son, en primer lugar, un paso que dimos alrededor del 2015, en el que todo esto que nosotros estábamos viendo internamente empezamos a pedírselo o a exigírselo también a las gestoras internacionales, a los fondos externos. Entonces, empezamos a aplicar criterios de exclusión y eliminar de nuestro universo de inversión aquellos fondos que no utilizaran los criterios de exclusión de los sectores más controvertidos como las armas, el tabaco o el alcohol. Y poco a poco fuimos integrando cada vez más preguntas y más exigencias para ver en qué medida iban integrando los distintos pasos de las inversiones socialmente responsables. El segundo paso que dimos y que lo podemos centrar en 2019, pasando a la siguiente diapositiva, sería un paso en el que vimos que era necesario reportar de forma transparente cómo de socialmente responsables eran nuestras carteras, ¿no?, que necesitábamos de alguna medida medirlo para los fondos de inversión. Y por tanto, pues establecimos, ¿no?, este criterio de clasificación que consta de 4 estados diferentes, que va de un mayor a un menor compromiso y que de una forma muy gráfica pues, nos permite ver cómo cada una de las carteras está o no está comprometida o qué impacto tiene. Y ya como último paso, un paso que hemos podido dar recientemente en el 2021, tenemos la creación ya por nuestra parte de un modelo propio que integra criterios totalmente extrafinancieros. Aquí, gracias a las labores de los reguladores a nivel europeo y que cada vez es más exigente a la hora que las empresas publiquen toda la información relacionada con estos aspectos y, por tanto, los proveedores de información respecto a fondos pues, han podido ampliar toda la información, pues gracias a todo esto, nosotros en el 2021 hemos podido dar un paso más y hacer un modelo propio que esté basado en los criterios socialmente responsables. En este modelo lo que hemos hecho ha sido pues, elegir las variables que creíamos que eran más relevantes y ver cuáles eran las que tenían mayor o menor importancia desde nuestro punto de vista. Y sí que hemos pasado a integrar, por un lado, pues ya ratings de proveedores externos que clasifican fondos y que llevan muchos años trabajando en este sentido y que creemos que tienen mucho valor, pero combinarlos también con nuestros propios criterios, utilizando los datos que de momento tenemos disponibles, que están sobre todo relacionados con el carbono, ¿no?, con la huella de carbono, con las energías fósiles, con los porcentajes de riesgo que podemos determinar para cada una de las empresas, y una tercera pata que está relacionada con las exclusiones, no solo a los niveles de los principales sectores, sino de todos los sectores. Por tanto, a partir de ahora contamos tanto con un modelo de selección basado en criterios fundamentales de rentabilidad, riesgo, preservación de capital, generación de alfa, y otro modelo basado en criterios socialmente responsables. Y por tanto, podemos integrar de esta manera en nuestra toma de decisiones tanto unos criterios como otros. Este nuevo modelo queremos mostrarles un ejemplo a través de una de las categorías, la categoría de renta variable global, que consta de 339 fondos, y queríamos que vieran pues, el resultado de nuestro modelo directamente en una de las categorías. Aquí lo que tenemos que ver detrás de todos estos números pues es el resultado, ¿no? Y como por ejemplo en la primera posición aparece nuestro fondo, Caja Ingenieros Global, que ha conseguido el sello ISR en el 2021. Y con este resultado pues corroboramos que las exigencias que les estamos pidiendo a nuestros fondos externos pues están alineadas con las que cumplimos dentro de Caja de Ingenieros. Y además que nuestro fondo pues ocupa una posición muy destacada. Y con respecto a fondos externos, tenemos el ejemplo del fondo que ocupa la posición número 6, que es uno de los que forma parte de nuestra lista de fondos recomendados y que además está en alguna de las carteras de insignia. Hasta aquí este segundo bloque, con lo que ahora ya le pasaré la palabra a nuestro compañero Sergi Biosca para que nos explique cómo están posicionadas las carteras. Muchas gracias, Celia.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, espero que todo bien. Con algunos ya nos conocemos del año pasado, con los que no, tal y como me ha presentado Celia, soy Sergi Biosca, bueno, compañero de Celia y Vas, obviamente también de Jaime, en el Departamento de Distribución y Gestión de Carteras. Y bien, durante los próximos 20 minutos resumiré más o menos cuál es el posicionamiento de las carteras, ¿no? Un posicionamiento que, por un lado, es el reflejo de los diferentes riesgos y oportunidades que nos encontramos, podríamos decir, en un horizonte temporal en los próximos 12 meses, pero por otro lado, ¿no? Es el reflejo de una filosofía del servicio, de alejarnos del ruido a corto plazo, ¿no? Y centrar las carteras en generar valor verdaderamente a plazo, ¿no? Refiriendo a largo plazo como los próximos 3-5 años. Dicho esto, si entramos en materia, en la siguiente diapositiva, aquí lo que tenemos es reflejado el gráfico que algunos nombran como la Golden Rule, ¿no? La regla de oro por hegemonía. Al final, lo que nos muestra este gráfico es la evolución del PIB anual, la evolución del crecimiento económico anual comparada con la rentabilidad anual del índice americano S&P 500, y vemos obviamente, ¿no? una elevada correlación. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? ¿No? Este gráfico podemos extraer la conclusión que mientras el crecimiento económico siga situándose en terrenos elevados, en principio las perspectivas para la renta variable, ¿no? Deberían ser positivas. Tal y como ha comentado Bas antes, ¿no? El pico del crecimiento global ya lo hemos pasado. Primero vino China, luego Estados Unidos, luego Europa, y creo que ahora tenemos Japón alcanzando máximos en el PIB. Sin embargo, los vientos de cola no siguen existiendo. Tal como ha comentado Bas también, el crecimiento económico, según el Fondo Monetario Internacional, este año se situará alrededor del 5,9-6%, pero para el año 2022 seguiremos creciendo a ritmos del 4,90%, ¿no? Muy por encima de lo que viene siendo un crecimiento promedio. Por tanto, esto debería augurar al menos buenas perspectivas en un horizonte temporal de 11 meses para los activos de renta variable. Si pasamos en la siguiente diapositiva, aquí lo que podemos ver, ¿no? Hemos hablado un poco de la importancia de la evolución del ciclo económico por lo que refiere en términos de rentabilidades absolutas. Pues bien, al final, la evolución de las perspectivas económicas también tiene un impacto material, ¿no? En lo que refiere al comportamiento relativo entre pares de activos, en este caso la rentabilidad de las acciones, la rentabilidad de los bonos, y podemos concluir que mientras las perspectivas económicas, en este caso las perspectivas económicas plasmadas a través del índice adelantado PMI manufacturero, sigan siendo elevadas, ¿no? Se siga situando por encima de niveles de 50-55, al final la rentabilidad de las acciones tendrá que ser superior a la rentabilidad que nos ofrece, ¿no? El marco de la renta fija, el marco de los bonos, y más si tenemos en cuenta, ¿no? La situación de tipos de interés mínimos, tipos de interés reales en negativos en cual nos encontramos a día de hoy. Dicho esto, en esta diapositiva, ¿no? Hemos hablado de cómo afecta la evolución del ciclo económico en las rentabilidades absolutas, también en términos de rentabilidades relativas, y ahora vamos a hablar un poco de la situación, ¿no? De las valoraciones de los diferentes activos. Es verdad, ¿no? Que en términos absolutos las valoraciones de los activos de renta variable se encuentran a niveles elevados, más en Estados Unidos, menos en Europa y menos en mercados emergentes. De ahí también nuestra infraponderación o la infraponderación de las carteras en Estados Unidos, sobreponderación en Europa y sobreponderación en mercados emergentes. Sin embargo, nosotros al final, como gestores de carteras, ¿no? Y asset allocators, tenemos no solo la obligación de mirar o de analizar las diferentes tipologías de activos desde un prisma, ¿no? En términos absolutos, sino también cómo se sitúan, ¿no? En términos relativos. Y al final, tal y como ha comentado Bas, ¿no? There is no alternative. Para los inversores con un horizonte temporal adecuado, lo que mayor prima a día de hoy es estar posicionado, obviamente de una forma diversificada, ¿no? Y mediante las diferentes estrategias que primen la preservación del capital, pero obviamente estar posicionado en activos de renta variable. De modo de ejemplo, ¿no? Y para poneros un poco en perspectiva de la situación en que nos encontramos, aquí tenemos la evolución de los tipos de interés de la TIR real, es decir, los tipos de interés una vez descontada la inflación del bono del tesoro americano, y luego tenemos el equity risk premium, es decir, más o menos la valoración relativa para que nos entendamos entre la renta variable y la renta fija. Lo que vemos es que en el año 2000, podríamos decir en la burbuja de las .com, ¿no? Los inversores preferían comprarse compañías donde todo eran expectativas, compañías con pocos beneficios, ¿no? Con muchas expectativas, pero con pocos beneficios, y olvidaban, ¿no? No querían comprar un bono del tesoro americano que se situaba a niveles de un 4 o 5% en términos de TIR, en términos de cupón, para que nos entendamos. Al final, la situación a día de hoy es totalmente diferente, como podéis observar en los dos gráficos. Aquí nos encontramos
con una TIR real que cotiza a mínimos históricos y con unas compañías, por suerte, con unos fundamentales muy sólidos. Sin ir más lejos, durante el trimestre pasado, durante la publicación de resultados del trimestre pasado, creo que fue el 90% de las compañías del S&P 500, es decir, del índice norteamericano, pero también del mercado europeo, reportaron resultados por encima de los esperados, ¿no? Unos resultados que ya venían siendo muy elevados. ¿Y cómo se traduce esto en las carteras? Al final esto se traduce con una infraponderación destacada en el marco de la renta fija, una infraponderación que se compensa, por un lado, mediante la sobreponderación de renta fija emergente, que sí que es cierto que a cargo de una mayor volatilidad esperada nos ofrece unos mayores tipos de interés, ¿no? Unos mayores cupones, para así decirlo, y también lo compensamos mediante la inversión, el posicionamiento en estrategias de gestión alternativa que son capaces de ofrecernos diversificación, estabilidad, preservación del capital y obviamente también rentabilidades en el marco del largo plazo. Dicho esto, ¿cuáles son los temas, ¿no?, que están marcando la agenda a día de hoy? Por un lado, tal y como he comentado, tenemos la crisis energética, una crisis energética que sobre todo estamos viviendo aquí en Europa y en el continente asiático. Al final, Europa, ¿no?, al depender, la dependencia exógena de Europa por lo que refiere al suministro de combustibles fósiles, ya sea gas o carbón, hace que en caso que se produzcan disrupciones en la cadena de suministro, ya vengan por eventos geopolíticos o al final, o sea, que ya vengan por eventos geopolíticos o problemas en la cadena de suministro, pues se produzcan elevadas volatilidades en términos de precios, ¿no? Aquí lo podemos ver en el gráfico de la izquierda. Sin embargo, por el otro lado, ¿no?, tenemos el caso de Estados Unidos, que podríamos considerar que tiene una mayor autonomía, ¿no? Ha incrementado las reservas de gas a través del fracking durante el último año y el incremento de la volatilidad, el incremento del precio ha sido mucho menor. Dicho esto, y más que preguntarnos cuándo se solucionará, que según los diferentes analistas se va a solucionar a finales del primer trimestre, inicios del segundo trimestre. Al final, por suerte, ¿no?, el invierno tiene una fecha de caducidad. Hemos de preguntar cómo afecta esto en las carteras y aquí una vez más es donde entra el análisis ISR, el análisis ESG que os ha comentado Celia, ¿no? Al final nosotros en nuestro scoring cuantitativo de selección de fondos lo que hacemos es abogar por dar mejor puntuación, ¿no?, a aquellas estrategias con menor exposición a empresas de combustibles fósiles, con una menor huella de carbono, es decir, una menor intensidad de carbono, y al final esto se traduce en unas carteras, ¿no?, posicionadas en estrategias donde podríamos concluir que el coste de la electricidad partido por el coste total de la producción es mucho menor si lo comparamos con otras, con el mercado global, ¿no? Al final no es lo mismo, a modo de ejemplo, vender licencias de software o vender una válvula cardíaca, ¿no?, que producir acero, producir vidrio, producir aluminio, que básicamente, ¿no?, a día de hoy estamos viendo cómo son este tipo de compañías las que están cerrando y no son este otro tipo de compañías las que están cerrando parcialmente. Dicho esto, y relacionándolo también con los últimos cambios que hemos realizado en las carteras, por un lado, en la cartera Insignia Dynamic, lo que hemos hecho es salir quizás de una estrategia más cíclica, donde ponderaban más quizás compañías más electrointensivas y hemos abogado por dar entrada a una estrategia de renta variable quizás más flexible en términos de estilos, pero concentrada en los Estados Unidos, incrementando de esta forma también en un 8% el dólar. Y por el otro lado, en la cartera Insignia Growth, aparte de incrementar el peso en Estados Unidos, también hemos abogado por dar entrada a una estrategia bajo el paraguas o bajo la temática de transición energética, ¿no? Y qué mejor que comentarlo hoy, ¿no?, donde una vez más ha quedado patentado la necesidad, tanto por parte de los gobiernos como por parte de las empresas, de incrementar el gasto, ya sea en energías renovables o ya sea en medios de eficiencia energética o almacenamiento de energía, etcétera, etcétera. Dicho esto, sí. Otro de los temas que más ha afectado en términos de quizás de comportamiento relativo por lo que refiere a las carteras ha sido la evolución de los mercados emergentes, principalmente del gigante asiático, es decir, de China. Hemos visto como durante los últimos 6-10 meses el gobierno de Xi Jinping ha lanzado un cúmulo de nuevas regulaciones que han afectado tanto a la parte al sector de la educación privada, a la industria de los videojuegos, pero sobre todo también al sector de la tecnología, principalmente en aquellas compañías que gestionan o que tienen grandes bases de datos. Ya sabéis lo que dicen, ¿no?, que al final los datos son la sangre del siglo XXI. Y por otro lado, tal y como ha comentado Bas, una vez más, durante los últimos dos meses ha incrementado la incertidumbre alrededor de la posible quiebra, del posible impago por parte de la promotora inmobiliaria Evergrande.
Dicho esto, simplemente puntualizar, las carteras mantienen un 0% de exposición crediticia en el sector inmobiliario chino y sector financiero chino, sectores que podríamos considerar que se podrían ver afectados por esta incertidumbre. Y también concluir que mientras que podemos estar de acuerdo o no tanto, ¿no?, en las fuertes correcciones que hemos visto en el gigante asiático, lo que pensamos es que las carteras, tal como pasa durante los años 2019 y 2020, se tienen que seguir beneficiando de las diferentes oportunidades que nos ofrece China, ¿no? China, las dificultades económicas que está pasando ahora, sigue siendo la segunda mayor potencia mundial y también se situaría como la segunda o la primera en términos de innovación tecnológica. Sin embargo, dicho esto, obviamente somos conscientes, ¿no?, de la elevada incertidumbre que ha habido y que habrá, ya sea en términos geopolíticos, ¿no?, guerras comerciales, guerra tecnológica con Estados Unidos, relaciones externas, Taiwán, etcétera, etcétera. Somos conscientes de esto, obviamente, y consideramos que la mejor forma de aproximarnos a dicha región no es a través de una estrategia simple de renta variable, sino que sea a través de una estrategia que mantenga una filosofía, ¿no?, de retorno absoluto, una aproximación flexible. En este caso sería la estrategia de Pictet Mandarin, ¿no?, que al final lo que hace es, dependiendo un poco de cómo ellos ven el mercado chino, de cuál es la situación de la incertidumbre, lo que hacen es gestionar la exposición bruta o neta, mejor dicho, de la cartera. Y al final los resultados hablan por sí solos. A largo plazo lo que tenemos no es una estrategia que con una cuarta parte de la volatilidad nos contribuye prácticamente, bueno, se sitúa con rentabilidades mucho más elevadas. Y ya para finalizar en este bloque, bien, 2021, cuestión de estilos, 2022, cuestión de selección de valores. Al final hemos vivido un 2021, quizás desde finales del año pasado, noviembre, cuando se anunció la vacuna de Pfizer, ¿no?, con elevadas rotaciones de mercado, que si cíclicos, defensivos, value, growth. Lo que pensamos es que bien, esta situación, ¿no?, de elevada dispersión en ya sea sectores o estilos, ¿no?, se debe a que estamos en un momento excepcional, ¿no? Y lo que pensamos es que a medida que se normalice dicha situación, a medida que vayamos avanzando, ya no primará tanto la evolución de los sectores, de los factores, sino lo que primará más será la capacidad de los gestores de los fondos, no de los selectores, sino de los gestores de los fondos a la hora de seleccionar las compañías. ¿Y esto cómo se traduce en las carteras? Lo que estamos haciendo es quizás estamos dirigiéndonos desde estrategias con más correlación a movimientos factoriales hacia estrategias más globales, ¿no?, más flexibles, que aboguen para invertir en un grupo selecto de compañías donde los gestores crean que son las mejores. Y dicho esto, si ya pasamos en el bloque del posicionamiento de las carteras, aquí hablaremos del posicionamiento de las tres carteras: la cartera insignia Balance, la cartera de perfil moderado. Luego nos dirigiremos hacia el polo opuesto en términos de perfil de riesgo y hablaremos del posicionamiento de la cartera insignia Growth. Finalmente terminaremos con el posicionamiento de la cartera insignia Dynamic, que sería la cartera de perfil arriesgado, ¿no?, el 50% de renta variable. Antes de empezar, simplemente puntualizar. Tenemos dos diapositivas para cada uno de los perfiles, una diapositiva más numérica, la cual no vamos a entrar mucho en el detalle, ya que luego os enviaremos la presentación y bueno, tendréis la oportunidad de revisarosla en casa y analizar con detalle cada uno de los números. Y luego, ¿no?, hemos pintado otra diapositiva donde detallamos el posicionamiento de una forma más visual, ¿no?, un poco de cómo lo vemos nosotros los gestores, la cartera, cómo se posiciona. Y así entramos en materia. Aquí tenemos el posicionamiento detallado de la cartera Balance. Lo vemos desde diferentes ángulos: posicionamiento por activo, calidad crediticia de la renta fija, posicionamiento por estilos de la renta variable y posicionamiento sectorial, en este caso también de la renta variable. Dos cosas a puntualizar. Por un lado, mantenemos un 40% de exposición en renta fija, pero sí que es el activo que más pesa. Obviamente es la cartera de perfil moderado, ¿no? Es el activo de mayor infraponderación. Hemos de pensar que el base case, ¿no?, o mejor dicho, el posicionamiento neutral para una cartera de perfil moderado, para un inversor de perfil moderado, sería 20-80, ¿no? 20 renta variable, 80 renta fija. Por tanto, a día de hoy la cartera se sitúa con una infraponderación del 40% en términos de renta fija. ¿Y cómo la compensamos? Ya lo hemos comentado antes, ¿no?, una parte en renta fija emergente y la otra parte sería lo que vemos aquí como pintado como otros, que sería la gestión alternativa a fondos de retorno absoluto, ya sea long short market neutral, valor relativo, etcétera.
Dicho esto, ¿cómo se posiciona este 40% de renta fija? Este posicionamiento de renta fija se posiciona, lo podemos observar en el gráfico de arriba a la derecha, ¿no? En función de la calidad crediticia. Tenemos tres fondos, dos fondos de renta fija internacional y otra estrategia de renta fija emergente, que prácticamente se estructuran en dos bloques claros. Un bloque muy importante de grado de inversión, es decir, emisiones de renta fija de una elevada calidad crediticia, y otro bloque de alto rendimiento o high yield, como así poderlo, si así lo entendéis mejor, ¿no? Donde a expensas de una menor calidad crediticia nos ofrecen un mayor tipo de interés. Dicho esto, el posicionamiento de la renta variable, 23-24% de peso en renta variable, se realiza mediante la combinación de tres estrategias mixtas muy diferentes entre ellas, ¿no? Tenemos el fondo de Caja Ingenieros Environment, el fondo MFS Prudent Capital, el Nordea Stable Return, donde la combinación de los tres nos permite tener una exposición diversificada, ya sea en términos geográficos, exposiciones sectoriales y también posicionamiento por estilos. Dicho esto, aquí en la siguiente diapositiva, ¿qué encontramos? Encontramos el cuadro de correlaciones de cada uno de los fondos, ¿no? Concretamente de toda la cartera, junto a la volatilidad esperada para cada una de las estrategias y la contribución a la volatilidad total y a la rentabilidad total de la cartera. ¿Qué es lo que vemos? A destacar, simplemente destacar lo que vemos, una estrategia extremadamente diversificada, lo podemos corroborar donde solo dos estrategias, un par de estrategias, en este caso el fondo de Caja Ingenieros Environment y el fondo de MFS Prudent Capital, tienen una correlación superior al 0,60, las otras correlaciones se situarían inferiores al 0,50%, lo que se traduce en una cartera extremadamente diversificada, y no solo es una cartera diversificada por lo que refiere a los motores de rentabilidad, sino que también encontramos una elevada diversificación por lo que refiere a la parte conservadora de la cartera, ¿no? A modo de ejemplo, en la columna 7 y 8, que serían las dos estrategias de retorno absoluto, podemos observar correlaciones inferiores al 0,10, incluso prácticamente correlaciones de cero. Esto lo que nos ofrece es una extremada diversificación, ya sea en el mercado de renta fija, en el mercado de renta variable, y además no solo diversifican, sino, como podemos observar en la última columna, también contribuyen a largo plazo en el devenir de la rentabilidad. Dicho esto, si pasamos a analizar cuál es el posicionamiento de la cartera en Signia Growth, aquí obviamente tenemos una cartera totalmente diferente, nada que ver, 83-84% en renta variable y el otro porcentaje que se distribuye en una estrategia de retorno absoluto y una estrategia de renta fija emergente. Dicho esto, ¿cómo se posiciona la cartera o cómo se está posicionada la renta variable, ¿no?, de la cartera? Puntualizar dos cosas. En términos de estilos, un poco en línea con nuestra filosofía, mantenemos una cartera sesgada en los estilos de blend y crecimiento, menos a favor del value, pero sí que es cierto que podemos abogar, tal y como se puede ver aquí en el gráfico de abajo a la izquierda, ¿no? Normalmente las carteras mantienen una elevada exposición a compañías de elevada capitalización. Al final, las compañías de elevada capitalización son las que mayor liquidez tienen. Dicho esto, en términos geográficos, Estados Unidos podríamos considerar que es el país con mayor peso, ¿no? Y pasa un poco como la renta fija antes en la cartera balance. Al final es el activo con mayor peso, es el área geográfica con mayor peso, pero también es el área geográfica con mayor infraponderación. Hemos de pensar que en el índice global de renta variable Estados Unidos pesa un 70% y obviamente nosotros pensamos que bueno, existen otras oportunidades, ya sea en Europa, en países emergentes, Asia, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, también destacar el posicionamiento sectorial. Mantenemos un posicionamiento que podríamos considerar como barbell, ¿no? Dos fuertes posicionamientos en dos puntos un poco diferentes. Al final tenemos como sector top 1 y top 2 sectores como tecnología y salud, que podríamos considerar que son sectores defensivos, ya que su vínculo, ¿no?, la evolución de las compañías no está tan vinculada a la evolución del crecimiento económico. Sin embargo, tenemos en el top 3, 4 y 5 sectores como consumo discrecional, industriales o servicios financieros, donde sí que es cierto, ¿no?, que la evolución un poco de las compañías está más vinculada a la evolución del crecimiento económico. Dicho esto, en la siguiente diapositiva lo que tenemos, ¿no?, es un poco plasmada la idea desde el punto de vista del gestor, desde un punto de vista estructural de la filosofía que sigue la cartera. Aquí nos encontramos con dos núcleos muy definidos. Un primer núcleo bajo el paraguas de la filosofía de preservación de capital, crecimiento y calidad, inversión socialmente responsable, donde aquí abogamos por invertir en estrategias o invertir en fondos que inviertan en compañías
al final con unas elevadas ventajas competitivas, ¿no? Que esto se traduzca al final con márgenes elevados y crecimiento elevado, pero también muy importante, crecimiento de forma sostenible, ¿no? No que un año me crezca un 10 y otro año me caiga un 5, ¿no? Y al final tenemos otro núcleo muy importante en la cartera sería un núcleo número 2, que nos focalizamos aquí quizás más en inversiones más a largo plazo, es decir, tendencias que se estructuran más a largo plazo. Y es aquí donde damos entrada a estrategias como el Fondo de Caja Ingenieros Emergentes, el Fondo de Valor Relativo de Pictet Mandarin o también la última estrategia que ando en cartera bajo el paraguas de transición energética. También, tal y como ha comentado Celia, uno de los pilares fundamentales en nuestra filosofía es el ajuste de las carteras en base a la situación del ciclo económico, y aquí es donde encontraríamos la estrategia más cíclica de la cartera, una estrategia que nos ha beneficiado durante este año de la reapertura económica que hemos visto en el mundo. Dicho esto, ya para finalizar, ¿cuál es el posicionamiento de la cartera insignia Dynamic? Al final aquí, en el detalle de la cartera insignia Dynamic vemos una alineación total por lo que refiere al posicionamiento de renta variable con la cartera Growth, mientras que por otro lado vemos como la parte conservadora de la cartera, ¿no? También prima una vez más la filosofía de preservación del capital, diversificación y estabilidad. Y para que veáis que no me lo estoy inventando, ¿no? Lo que se parecen las carteras, una vez más, Estados Unidos es el sector con mayor importancia, ¿no? Con mayor peso, luego Europa, luego Asia emergente, Asia desarrollada. Una vez más nos situamos infraponderados en Estados Unidos, sobreponderados en Europa y sobreponderados en Asia emergente. Y también destacar, ¿no?, cómo tecnología y salud vuelven a ser los dos sectores más representados, abogando aquí por estrategias más defensivas. Y por otro lado, ¿no?, los sectores como consumo discrecional, financiero o industriales siguen siendo los subsiguientes sectores representados. Ya, y si vamos finalizando, aquí lo que nos encontramos no es cómo se posiciona la cartera desde la perspectiva más visual. Por un lado, lo que tenemos es un núcleo donde abogamos allí por dar entrada en estrategias que nos preserven el capital, una vez más que nos diversifiquen y nos aporten estabilidad. Aquí encontramos sobre todo las estrategias mixtas como el Fondo de Beneficio en Capital, la estrategia de Basilea o las estrategias de gestión alternativa como por ejemplo el Fondo de Candiam Index Arbitrage o la estrategia, el Fondo Multistrategia de Caja Ingenieros Gestión Alternativa, que nos aporta que nos disminuye la volatilidad de la cartera. Y dicho esto, también nos posicionamos, ¿no? Tenemos el segundo núcleo de la cartera, que básicamente es el motor de la rentabilidad de la cartera a largo plazo, ¿no? Aquí nos encontramos fondos bajo paraguas de las tendencias a largo plazo, ya sea mercados emergentes o inversión socialmente responsable, pero obviamente también lo combinamos con estrategias que aboguen, ¿no?, por invertir en compañías con las ventajas competitivas y que crezcan de forma sólida y sostenible. Y finalmente, ¿cómo se traduce ese posicionamiento? Bueno, pues aquí vemos claramente, ¿no?, en el cuadro de correlaciones se pueden ver, obviamente, cómo se plasman los dos núcleos, ¿no? Por un lado tenemos el núcleo de la renta variable, el núcleo que obviamente, como es lógico, tiene mayores correlaciones entre los fondos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el fondo de Brown Advisory, el fondo de Caja Ingenieros Emergentes o el fondo de Degroof Petercam. Como es verdad que a expensas también de una mayor volatilidad, al final serán los motores que nos ofrecerán, ¿no?, que sean los principales motores de rentabilidad de la cartera. Y por otro lado tenemos el bucket más conservador, donde encontramos las estrategias de MFS, Nordea, Finisterre, gestión alternativa, etcétera, etcétera, donde podemos ver cómo son las estrategias que diversifican, menos contribuyen a la volatilidad, pero obviamente también con el objetivo de contribuir en la rentabilidad a largo plazo. Ya para finalizar, al igual que la cartera Balance, podemos concluir que la cartera, bueno, al final un 47 y 50% en fondos donde el ADN de sus el ADN, o sea, en el ADN de las estrategias tenemos la filosofía de preservar el capital, y obviamente el otro bucket de las estrategias aquí nos sirve para generar rentabilidades en el largo plazo. Y nada más, no sé si vamos bien de tiempo para el turno de preguntas o nos hemos excedido un poco. Vamos, Sergi, con el tiempo cogido. O sea que si queréis, muchas gracias, Celia, Sergi, Vas. Si queréis, pasamos directamente al turno de preguntas. De momento han llegado 3. Si alguien quiere hacerla a través del chat, alguien más, o directamente con su gestor o asesor,
se lo agradeceremos como no podía ser de otra manera. Yo creo, después del resumen de vuestra exposición, yo creo que en un mundo, como nos habéis trasladado, con todavía potencial de crecimiento, pero no exento de incertidumbres y cada vez más complejo, sigo creyendo que una manera muy eficiente de vehiculizar nuestros ahorros, nuestras inversiones, es a través del servicio de gestión de carteras discrecional. Dicho esto, pasamos directamente a las preguntas, las tres que de momento han llegado. Entiendo que la primera sería para ti, Vas. Nos preguntan sobre las expectativas de inflación a medio y largo plazo. No sé qué puedes comentarnos sobre el tema. Buena pregunta, Jaime. No es mía. Bueno, bueno, lo hemos intentado explicar antes en la introducción, son los factores que más atención está generando por parte de los inversores por la consecuencia que puede tener para la política monetaria, ¿no? Obviamente sabemos que de momento los bancos centrales están diciendo que la inflación que estamos viendo es temporal y esto les permite, digamos, mantener la política expansiva que tenemos y la economía y la situación de la deuda requiere. El tema es, efectivamente, si es qué pasa con las expectativas a medio y largo plazo. De momento, los mercados cotizan que las expectativas de inflación bueno, continúan, digamos, de forma controlada. Lo vimos en un gráfico que hemos visto antes. Básicamente porque es verdad que la mayoría de los factores que explican la inflación de hoy, el 4% de España, el 5% de Estados Unidos, son temporales, ¿no? Son efectos estadísticos, porque nos comparamos con el año pasado, efectos los cuellos de botella que hemos comentado antes, la demanda, ¿no? El consumo tan loco que estamos viendo que obviamente los próximos meses y trimestres desaparece porque no nos queda más dinero, porque hemos ido de viaje tantas veces y hemos comprado todo lo que queríamos, ¿no? Todo eso desaparece. Una parte puede quedar, ¿no? Una parte de los cuellos de botella puede quedar, una parte del incremento del costo de energía puede quedar, porque no podemos olvidar que, ¿no? El esfuerzo contra el cambio climático tiene un coste, ¿no? Y poco a poco tenemos que usar, si lo mencionaba antes, mayor energía renovable y esto tendrá un coste en los próximos años. Básicamente, en general, de cara a medio a largo plazo, si nos preguntamos si puede haber inflación estructural, nosotros nos preguntamos, sobre todo en Europa, las empresas serán capaces de trasladar el incremento de los costes a sus clientes finales sin perder clientes o sin perder ventas. A nosotros nos cuesta verlo. A corto plazo es posible, pero a largo plazo en la economía europea, con tanto desempleo, con el envejecimiento de la población y tanta deuda pública y privada, nos cuesta mucho ver una inflación estructuralmente más alta de lo que tenemos, ¿no? Que hemos tenido durante esos últimos años. Por lo tanto, expectativas de inflación a largo plazo para nosotros, gran parte de lo que estamos viendo es temporal y preveemos que con el tiempo se reducirá. Muchas gracias, Vas. Celia, entiendo que la siguiente sería para ti. Para comparar fondos de caja de ingenieros con otros en cuanto a ISR, ¿hay alguna valoración independiente y pública que se pueda consultar? Sí, correcto. Existe y son los globos de sostenibilidad de Morningstar. Seguro que están familiarizados con las estrellas, que llevan mucho más tiempo en la industria y todos estamos más habituados a mirarlas, que están relacionadas con la rentabilidad a diferentes plazos. Y entonces Morningstar desde más o menos el 2016 empezó a publicar también esta medida relacionada con la sostenibilidad y son los globos. Y decir también que todos nuestros fondos caja de ingenieros que tienen sello ISR cuentan con 5 globos, que sería la máxima clasificación, desde que empezó a publicarse esta medida hasta la actualidad. O sea que sí existe y se puede consultar. Y completar también que este es uno de los criterios que también hemos integrado dentro de nuestro modelo de selección, ¿no? Esas medidas que se reflejan en estos globos de sostenibilidad, que son de Morningstar a través de Sustainalytics, están también integrados en nuestro modelo. Muchas gracias, Celia. No sé, Sergi, Vas, crecimiento económico y crisis
crecimiento económico, crisis a corto y largo plazo de materias primas, ¿son compatibles ambos fenómenos simultáneamente? ¿Quieres empezar, Sergi? Sí, yo simplemente diría que depende un poco, ¿no?, de los factores que provocan esta crisis. Son factores, en este caso, ¿no?, como son factores más de la oferta, pues una vez se solucionen las disrupciones en la cadena de suministro que están provocando algunas de estas disrupciones que están elevando los precios, al final una cosa, ¿no?, hará que se solucione la otra, pero bueno, no sé qué añadir más. Sí. No, y también para añadir lo que dices, Sergi, aquí la situación económica ha cambiado porque si recordamos muchos no, tú no habías nacido, Sergi. Sí, la crisis de petróleo de los años 70, la estructura de la economía ha cambiado porque ahora el sector servicio pesa mucho más que la industria y obviamente el sector servicio depende muchísimo menos del coste energético ¿no?, que antes. Es decir, la economía global aguanta mucho más una crisis energética que hace 20, 30, 40 años. Pero bueno, desde luego es un factor a tener en cuenta, es así, ¿no? Correcto. Bueno, pasamos, tenemos 2 preguntas y con esto cerramos, que si no nos vamos fuera de tiempo. Sergi o Celia, en este caso, vemos que el sector tecnológico es el sector con mayor peso en las 3 carteras. Si podríais comentar algo más sobre el tema. Sí, es cierto, ¿no? El sector tecnológico es el sector más representado tanto en la cartera Insignia Balance de Dynamic Growth, pero simplemente puntualizar, esto no es fruto que mantengamos exposición, un fondo con exposición, ¿no?, bajo la temática sectorial del sector tecnológico, sino que esto es resultado, ¿no?, al final de la combinación de los fondos en que estamos vinculados, donde, bueno, al final los selectores, los gestores de los fondos seleccionan las compañías las cuales ellos creen que son las mejores, y esto es resultado de esto, ¿no? También destacaría que simplificar con sector tecnológico quizás es un error, ¿no? Al final el sector tecnológico es un sector muy, muy variado. Al final, por ejemplo, la compañía como Visa, que se trata de una compañía tecnológica de pagos financieros o de consumo, ¿no? Al final es un poco incongruente. Dicho esto, también al final nos encontramos dentro del sector tecnológico industrias muy innovadoras, como podría ser la industria del blockchain, que ahora está tanto de moda, ¿no?, hasta industrias quizás más calmadas, como podría ser la industria del software o hardware. Nosotros sí que es cierto que aquí destacaría lo que hemos hecho durante este último año. Lo que hemos hecho en las carteras es reducir el posicionamiento quizás en las industrias más disruptivas que se beneficiarán de, como he comentado, base de stay at home, y hemos abogado, ¿no?, por incrementar el peso quizás en lo que sería tecnologías un poco más maduras. Dicho esto, no sé si he quedado claro. Okay. Muchas gracias y vamos con la última, si os parece. ¿Cómo conseguís ofrecer estabilidad a las carteras en un entorno de tipos negativos? Yo creo que esta es la pregunta estrella en los días que nos ha tocado vivir. La verdad que sí. Es cierto que se ha convertido en uno de los grandes retos que hemos tenido en los últimos años, porque hemos perdido ese colchón que nos daba y esa estabilidad que nos daba a las carteras conservadoras y a las carteras moderadas la renta fija, tener un 2, un 3, un 5, dependiendo del momento, ¿no? Y es verdad que uno de los grandes retos que llevamos ya teniendo que sufrir durante muchos años, pues es cómo dar estabilidad y cómo gestionar sobre todo aquellas carteras de menor riesgo, ¿no? Hemos perdido esa rentabilidad que era la de menor riesgo y hemos tenido que sustituirla por otras cosas. Entonces, bueno, ahí, como ya en parte ha explicado Sergi y se ve con toda nuestra filosofía y metodología, pues lo que hemos tenido que hacer ha sido buscar diversificación y buscar fuentes que aporten rentabilidad, pero sin añadir demasiado riesgo, en un universo mucho más amplio. Ya no nos hemos podido quedar en la renta fija europea gubernamental, sino que hemos tenido que, en renta fija, abrir nuestro espectro a fondos más globales, de estrategias no solo direccionales, sino de valor relativo dentro de renta fija. Hemos tenido que explorar la deuda emergente, que no era necesario en el pasado. Hemos tenido que complementar también
con gran cantidad de estrategias de valor relativo, estrategias alternativas, y la gran dificultad es que todo consiga mantener el equilibrio de riesgo, ¿no? que nos podemos permitir. Por tanto, sí, un gran reto, pero este año, por ejemplo, en las carteras moderadas, pues son un reto conseguido porque las rentabilidades son rentabilidades de magnitudes muy, muy dignas para el entorno en el que nos encontramos. Muchas gracias, Celia. Y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Esperemos que haya sido útil esta exposición y les mantendremos al tanto de las novedades según vayan sucediendo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias.